Bueno, la casa, la historia es que el terreno mis padres lo compraron hace muchos años cuando se casaron, el consejo de mi abuela. Pero siempre mirando los cerros y soñando, qué lindo sería sentarte, tener un deck y sentarte y tomar mate mirando los cerros. Mi nombre es Jimena, estamos en Balneario San Francisco, en la costa de Uruguay, en el departamento de Piriápolis. La casa se llama El Berretín, es una cabaña de madera que tiene vista a los cerros y está cerca de la playa, del mar. Es muy amigable con el entorno, estar acá con la naturaleza, en constante contacto con la naturaleza. Se vive muy sencillo, muy simple, pero muy entretenido. Nosotros vivimos en Argentina y somos uruguayos, así que estuvimos un poco siempre acá y allá, nos sentimos de los dos lados. Este terreno nunca estuvo muy atendido, estuvo bastante solo, hasta que en algún momento se nos prendió la luz de decir, bueno, tal vez podríamos hacer algo en ese terreno, en aquel terreno. Y bueno, un día dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo sencillo como para irlo a ocupar? Y entonces poco a poco, bueno, también se empezaron a ocupar muchos terrenos, o sea, gente que toma los terrenos, entonces, bueno, dijimos, bueno, habrá que limpiarlo y tal vez alambrarlo. Y así empezó poco a poco un proceso que ni imaginamos jamás que llegaba a ser una casa. Así que bueno, eso siempre les fue una imaginación, imaginábamos y soñábamos con eso, pero siempre pensando que eso nunca llegaría tal vez. Y bueno, y un día, bueno, después empezamos a averiguar, bueno, a ver qué podemos hacer, y eso fue llevándonos, una cosa fue llevando a otra gente que nos aconsejaba, o bueno, de qué manera podíamos también acceder a una casa que es tan difícil en Uruguay hacerlo. Así que empezamos muy de a poco y muy paso a paso. Primero la parte de afuera solamente, no había habitaciones, no había pintura, aislamiento, no había muchas cosas, no había ventanas. Y bueno, poco a poco se fue poniendo, bueno, ahora vamos a hacer esto, este año primero el baño, que era lo más importante, cocina, después las habitaciones, y bueno, después pintura y ventanas, y así fue armándose. Y la decoración siempre, bueno, estuvo un poco en la familia. Mis padres cuando vinieron a Uruguay se asociaron a una tapicería. Me empezó a gustar mucho cómo armar la casa de cero y cómo ponerle tu impronta y con la historia. Entonces tiene muebles de mis abuelos, entonces se combina un poco lo moderno con la historia de la familia. A mí me gusta que la casa tenga su personalidad, que tenga cosas que tienen su historia, más allá de que las cosas nuevas son muy lindas y quedan muy bien y son muy cómodas. Me gusta un poco que la experiencia de estar acá también sea única, que sean esas cosas que solamente están en ese lugar. Y la experiencia de estar acá es muy linda, más allá de las comodidades que la gente hoy necesita, que tenga aire acondicionado, que tenga wifi. La gente necesita que tenga cosas, pero también de lo sencillo, de lo que no hay también está bueno que no haya algunas cosas, para poder disfrutar un poco de las cosas esenciales, de la experiencia de vivir un poco la vida de otra manera, en otro ritmo, con otros estímulos que no sean las pantallas. Bueno, la vida acá cambia mucho en invierno y verano. En verano es orientado a la playa constante, es esto de subir para tener un almuerzo de verano y después de tarde el mate y un poco de música siempre que acompañe. En invierno lo que cambia es esto, que eso de la playa no está, entonces las actividades son más de huerta, de jardín y bueno, estufa a leña siempre hay, en esta no hay, por una razón, y es que mis padres tienen mucho miedo por el fuego, en que la casa sufra un accidente, pero si no, todo el mundo reclama o le gustaría, porque tiene que haber una estufa a leña. Pero de todas maneras se disfruta mucho todo y es la tranquilidad. Lo que parece silencio, escuchas un montón de ruidos, otros ruidos, que te acostumbras a escuchar ruidos de la naturaleza, constantes, el viento, son los bichos, son los pájaros, todo. Y eso se extraña cuando estás en la ciudad, que son tantos otros ruidos.